Amén, Carlitos. Si nos Amén. dice con la oración inicial. Ok. Padre bendito, gracias por este día que nos has dado, que llegamos bien a nuestro hogar el día de hoy. El Espíritu Santo nos guió y gracias al Señor Jesucristo que nos levantó con salud. Y hoy te pedimos, Dios, por esta conferencia, que nos abras nuestra mente y seas tú guiando a nuestro pastor Roberto Bautista. Y te pido, Dios, que de verdad que estemos todos concentrados, escuchando y con atención a tu palabra, Dios. Bendito seas. Amén. Amén. Pues gracias a Carlos por la oración. Pues hermanos, esta noche creo que vamos a estar viendo un tema muy interesante. A mí me gusta mucho, me fascina tanto lo que es del Apocalipsis como el Génesis, son dos libros que me entusiasman bastante. Así que vamos a empezar pues con este estudio del Pentateuco. El primer libro, como todos ustedes saben, pues es el Génesis, ¿verdad? El principio de todas las cosas. Dice que el Salmo 19:1, que dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncian la obra de tus manos. Conociendo que los cielos, pues es la primera parte que nosotros podemos observar con nuestros ojos, y la expansión, pues es casi decir todo el resto del universo, ¿no? Anuncian la obra de tus manos. Algunas personas hasta, basado en este versículo, dicen a lo mejor Dios hasta tiene en los cielos y en su firmamento, pues grabado lo que es el Evangelio de Jesucristo, ¿no? El plan de redención de Dios, porque de eso se trata todo. Dios nos creó al mundo, pues con un propósito, para poder tener una relación personal, para que nosotros le demos gloria a Dios, que podamos tener un aspecto de adoración, de entrega al Dios creador de todas nuestras vidas, ¿no? Y espero que en el estudio de esto podamos entender de dónde venimos y a dónde vamos. En este primer dibujo, no sé, lo encontré y me gustó mucho, ¿no? Porque está el primer día como aquel día donde que Dios creó la luz, otro que es la separación de las aguas, luego está la creación de los árboles y del aspecto vegetal, después está lo que es la creación de los astros y las estrellas, después dice que Dios creó los peces, las aves y los peces. Y después en el sexto día, pues, dice pues que se creó a los animales y también al hombre. Eso en sí, en un resumen, los 6 días de la creación. Sabemos que hay un séptimo día, que es el día que Dios reposó de toda la obra majestuosa que había hecho en la creación. De forma de introducción, la Biblia no solo asume la existencia de Dios, sino que también su preexistencia en eternidad antes de que el tiempo comenzase, puesto que Dios es eterno. Él no tiene principio ni fin. El gran yo soy es el yo soy porque simplemente es, existe por sí mismo. Hemos de comenzar reconociendo, pues, que el libro de Génesis es la base para entender el resto de la escritura y los fundamentos cristianos. Es decir, porque se reconoce a Moisés como el actor que Dios usó para que quedaran grabadas todas estas cosas. Génesis, para empezar, nos da la respuesta a grandes preguntas para el ser humano, como por ejemplo, ¿quién soy yo? Dios creó al hombre a su imagen, varón y hembra los creó.
Esto nos separa de cualquier otro aspecto de la creación, que Dios nos hizo a su imagen. La diferencia entre nosotros y los animales y las plantas y las estrellas y los peces y todo, es que también en nosotros Dios depositó un espíritu. Por lo general, pues las cosas tienen pues una distinta forma de crearse, pero nosotros somos diferentes porque somos hechos a la imagen de Dios. Mi alma sabe que tenemos una identidad diferente a la imagen de Dios para glorificar a Dios y gozarlo para siempre. Dios puso el espíritu y es esto lo que marca la diferencia de cualquier otro animal o creación. A pesar de que nuestro espíritu permanece muerto debido al pecado, este cobra vida cuando el Espíritu Santo viene a morar en todo creyente en el momento de creer en Cristo y nacer de nuevo espiritualmente. ¿De dónde vengo? Dice que en nuestro ADN está escrito la existencia de Dios. La creación lo evidencia. Venimos de Dios. ¿Por qué estoy aquí? Dios tiene un propósito para mi existencia, tal como lo tuvo cuando creó a Adán y Eva. ¿A dónde voy? Así como fue con Abraham, también Dios guía nuestro camino por esta tierra. Génesis establece el propósito de la vida y nuestra necesidad de Dios. Vamos, vamos para nuestra tierra prometida, que es el cielo y la tierra nueva, de la cual nos habla Apocalipsis 21. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Es decir, pues que Dios hizo una creación de los cielos y la tierra, la cual pues se infestó por el pecado. Pero Dios ha hecho un plan redentor a través de Jesucristo. Y al final, Dios va a tener que hacer cielos nuevos y tierra nueva. Y es donde vamos nosotros a vivir por siempre. La palabra Génesis viene del griego que significa principios. Este fue un título que se le dio en la traducción del Antiguo Testamento al griego que se le llama como la Septuaginta. En hebreo la palabra Génesis es Reshit y significa primero en tiempo, orden, rango, una primicia, la cabeza, primer fruto, primicia. Lo primero de todo, la primera mención de cada cosa sucede pues en los Pentateucos. El Génesis no tiene la intención, ojo con esto, no tiene la intención de ser un libro científico o biológico. Solo la inspiración divina puede respaldar la exactitud de las cosas que ahí se narran. Todas las cosas fueron diseñadas, todas las cosas fueron diseñadas y creadas por Dios, de acuerdo a su propósito. Y a pesar de la desobediencia del hombre, Dios ya tenía un plan para restablecer su relación con el hombre. Más de la mitad de la historia de la humanidad se escribe en estos primeros 50 capítulos y viene a ser la base del resto de las escrituras. Génesis nos habla del principio de los cielos y la tierra, la creación del hombre, la desobediencia en el huerto de Edén, el comienzo del pecado, la muerte, la primera destrucción de los seres vivientes sobre la tierra, el diluvio universal, la evidente rebelión del hombre queriendo ser siempre como Dios y alejarse de la teocracia y formar un gobierno humano. La Torre de Babel, por ejemplo, y así sigue la narración del Génesis hasta el comienzo del pueblo escogido
bajo las entrañas de Abraham, el hebreo, y Sara, su esposa. Vemos en este cuadro siguiente que podemos dividir el libro de Génesis de esta manera. Génesis capítulos 1 al 11, vamos a ver la creación, la caída, el diluvio y la torre de Babel. Estamos. De los capítulos del 11 al 50, vamos a encontrar a Abraham, primeramente bajo la generación de Taré. Taré es el papá de Abraham, Isaac, Jacob. De Jacob, por supuesto, le nacen los 12 hijos que vienen a ser las 12 tribus de Israel. Pero el último personaje que termina José, capítulos 37 al 50, es José. Ya conocen muchos de ustedes la historia. Entonces, desde un principio, reconozcamos de que Génesis es una historia narrada, desde el capítulo 1 al 50. Muchas personas han querido, pues, acoplar y decir de que los primeros 2, 3 capítulos de Génesis son poesía. Aunque la rima y la forma de escribir es tan especial, pero que no deja de ser una narración histórica. Empecemos a ver, pues, Génesis 1 al 2, la creación. Dios al principio puso en marcha todo lo que nosotros tenemos en la tierra, así como todas las leyes naturales, tan reales como la ley de gravedad. 5 cosas podemos sacar a relucir que comenzaron en ese momento de la creación: el tiempo, fuerza, movimiento, espacio y materia. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Quiero compartir con ustedes algunas teorías de interpretación de la creación, ¿verdad? Hay muchas teorías, yo solo he seleccionado unas poquitas. La primera es la teoría de la brecha. Propone que Génesis 1.1 describe una creación original que fue seguida por la caída de Satanás y su gran juicio. Génesis 1.2 sería entonces la descripción de la recreación y restauración que tomó lugar después. No obstante, Éxodo 20:11 enseña que todo el universo, incluyendo los cielos y la tierra, fueron creados en el periodo de 6 días, según se menciona en el primer capítulo de Génesis. Lo que dice Éxodo es: porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Qué queremos decir con esto? Que no puede haber una brecha entre el versículo 1 y el versículo 2. Es seguido los 6 días. Otra teoría es la teoría de los días intermitentes. Nos dice que los días mencionados son días literarios, pero que están separados por largos periodos de tiempo entre sí. Pero la actividad creadora de esta teoría está en contrariedad al mismo Éxodo 20:11. Entonces, aquí es donde entran muchos los creacionistas progresivos o los evolucionistas teístas, que los que dicen que no, que cada día pues se trata de millones y millones de años, ¿verdad? La teoría que por lo generalmente las iglesias conservadoras mantienen es la teoría de los días literales. Acepta el claro sentido de la narrativa del texto. El universo fue creado
en 6 días literales. Los variados intentos de unir la teoría de la evolución con la creación no tienen apoyo en esta teoría, ya que el orden de la creación está en contraposición con la evolución y las teorías de ciencias modernas. Por ejemplo, la creación de los árboles antes de la luz solo es posible si estos días son literalmente de 24 horas. La frase mañana y tarde indican días literales. Es decir, para explicar esto, los científicos dicen, no puede ser que primero se creen los árboles y después se cree el sol, porque los árboles necesitan de sol para su vida, es decir, la fotosíntesis famosa, pero porque ellos tienen en su mente largos periodos de tiempo de millones y millones de años. En cambio, la Biblia dice 24 horas. Y se olvidan de que Dios en el primer día hizo la luz. Así que hay una luz ya en lugar para poder ver que las cosas sean visibles. O sea que hay luz ya, que fue el primer día. Y después esto se hace de lo de las plantas. La ciencia, por su lado, dice que esto no puede ser posible, puesto que las plantas necesitan del sol para sobrevivir. Pero ellos piensan en largos periodos de años y no en 24 horas. Ahora bien, yo he querido indagar y estudiar este tema. ¿Por qué creer en 6 días literales de 24 horas? La historia de la iglesia apoya que un día siempre fue interpretado o considerado como un día. Por 18 siglos, del siglo XVIII, siempre se creyó que se trataba de 24 horas ordinarios en duración de la creación. Pero desde hace 200 años, pues teólogos comenzaron a crear todo tipo de teorías, quizás forzados por la influencia de la ciencia y la teoría de la evolución. En el contexto de Génesis, la palabra de día es yom, que se refiere a un día normal. Génesis es una historia narrativa. Unos dicen que lo que se expresa en Génesis 1 y 2 es poesía, pero no. Su construcción contextual señala que es una narración histórica, a pesar de que usa un lenguaje retórico para poder describir la creación. La palabra yom significa día de 24 horas. En primer lugar, decir que cuando la Biblia hace referencia a día y noche, siempre se refiere a un día normal. Solo en algunas ocasiones, como en la frase el día del Señor, Yom se refiere a un largo periodo de tiempo, porque ustedes saben que cuando se habla en profecía del día del Señor, es un periodo muy largo que comprende ese día de juicio de Dios, pero que no se trata tampoco de millones y millones de años, pues su contexto lo indica. También otra alusión es la de que Pedro hace, que un día es como 1000 años. Esto es un símil, una comparación y no una referencia exacta. No obstante, si te pones a multiplicar miles, siempre llegas a miles de años, no a trillones de años. Además, siempre hemos de interpretar, esto es muy importante, que siempre que uno interprete, tenemos que respetar el contexto, ya que el principio hermenéutico es que la escritura siempre se interpreta por sí misma. Contexto debe de mandar, debe de regir toda nuestra interpretación. Por ejemplo, en Éxodo 20, cuando se dan los 10 mandamientos, nos recuerda que el día sábado hay que guardarlo santo, pues en 6 días, dice, en 6 días creó Dios el mundo. Y este día sábado siempre
se ha entendido como un día de 24 horas, y no un día de millones y millones de años. Aún hoy día, el pueblo hebreo celebra el sábado como día de reposo y lo celebran de viernes a las 6 de la tarde a sábado a las 6 de la tarde. 24 horas, un día. Es lo que ha sido siempre. Pero claro, cuando se empiezan a meter teorías para apropiar la ciencia o la evolución, pues se piensa en millones y millones de años. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para el Señor. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. No es que Dios creó por millones y millones de años y que solo el séptimo día lo hizo de 24, no. Todo es de 24 horas. ¿Por qué se puede ahondar en esto? El orden de eventos es contrario entre la creación y los evolucionistas. Hay unos dentro de los teólogos evangélicos que se les llama creacionistas progresistas, que van casi de la mano con los evolucionistas ateos. Quieren tomar la historia evolutiva de la creación ocurrió en largos periodos de millones de años y encajarla en Génesis 1. Pero esto no encaja en el relato bíblico. Según el doctor Mortensen del Museo de la Creación, dice esto: el orden de los eventos en Génesis 1, a través de la historia, la creación es diferente del orden de eventos de la historia evolutiva. Por ejemplo, Dios creó la tierra antes del sol y las estrellas. Los evolucionistas dicen lo contrario. Nosotros decimos que los océanos primero y luego la tierra. Los evolucionistas no. Dice que la vida fue primero en la tierra. Los evolucionistas dicen que la vida comenzó en los mares. Los árboles antes del sol. Los evolucionistas lo contrario. Puesto nos habla de la fotosíntesis que es necesario para la vida de los árboles, lo que habíamos visto hace poco. La realidad es que se requiere una mayor fe, creer en la teoría evolucionista que en la creacionista. Me encanta este versículo allá en Colosenses que dice, porque en Él, es decir, Jesús, fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen, o es decir, se sostienen. En cuarto lugar, lo que sucedió en un momento de la historia pasada busca ser restaurada en un momento futuro. El pescado esclaviza, el pecado esclaviza, es por eso que Romano 9, 19 al 22 nos dice, es decir, que cuando entró el pecado en la tierra, también afectó la creación. Si tú te pones a pensar de que tuvo que haber millones, millones, millones de años en la creación, ¿cuándo se puede pensar el momento de la caída de la creación? Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad y no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que lo sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y la misma creación espera
un día ser redimida, así como un día fue afectada, fue esclavizada. Ellos esperan un día, pero no largos millones de años, en el cual van a ser restaurados. Otro punto que me parece importante son las alusiones que Jesucristo hace. En Marcos, Jesús dice, porque aquellos días, es decir, los días de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación, que Dios la hizo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Jesús está hablando de días literales, no de millones y millones de años. En Mateo dice, y respondió Jesús y dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio, desde un comienzo, los hizo varón y hembra? Algo muy importante pues es observar, es cuando Jesús convirtió el agua en vino. Esto es muy importante. Espero que me entiendan. Eh, Tal vez en una cultura mediterránea se entiende mejor esto. Pero recuerda cuando Cristo convirtió el agua en vino. El maestro Sala pues llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve el primer vino bueno, es decir, el vino añejo, el vino que es, perdón, que tiene años de proceso de fermentación para que quede un vino sabroso. Y ese es el que se servía al principio de la boda. Y cuando ya han tomado, dice bastante, entonces el vino que es más casual, que no lleva nada de fermentación, no es añejo. Pero tú has guardado, dice, tú has guardado hasta ahora el vino bueno. ¿Qué pasa aquí? Cuando Dios o Jesús hace algo, Él lo hace de forma perfecta, adulta. ¿Sabes? Todo buen vino necesita de varios años para añejarse. Pero Jesús hizo que esto fuera instantáneo y fue bueno, añejo, al instante, en segundos. Ese vino no necesitó de años. Y es que todo lo que Dios creó en Génesis lo hizo de manera adulta. El hombre, Adán, fue creado de manera adulta, así mismo como su mujer. Adán fue creado como adulto. Dios ha creado todo con una edad madura, no de forma que necesite evolucionarse, balanzarse, equilibrarse, ponerse a punto, no. Según hablan los evolucionistas y los creacionistas progresivos, que todo necesita un tiempo para acoplarse. Dios creó todo de una forma adulta, los árboles, los animales, etc., en 6 días y descansó en el séptimo. ¿Qué tal hasta aquí, hermanos? Espero que no esté siendo muy pesado esta enseñanza. Eh, si quieres preguntar algo, pues estás libre de hacerlo, hacer algún comentario hasta aquí. Espero que les parezca y que si no, pues sigo adelante, ¿vale? Pero no te quedes ahí con la duda. Si algo no lo entiendes, abre tu micrófono y pregunta o comenta o lo que sea, ¿vale? Ahora vamos a ver pues esto de la creación paso a paso. Y espero que me sigan apropiadamente. El primer día, Génesis 1, y dice pues allá después de que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y pues de antemano le quiero decir, este es como un tema, un título, un encaje, algo que se nos da un trail de lo que es todo, ¿vale? En el principio creó los cielos y la tierra, todo. Ahora, lo que hace la Biblia, y en muchas ocasiones hace lo mismo, es que va a empezar a desguazar, ¿verdad? Lo que pasó cuando Dios creó los cielos y la tierra. Y dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo,
y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz de las tinieblas, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fuera tarde y la mañana un día, y fuera tarde y la mañana un día. Aquí vamos a ver algo que quiero que mi versículo aquí es sacado de la Biblia de las Américas, ¿verdad? Eh, Muchos de ustedes a lo mejor utilizan la Biblia Reina y Valera de 1960. En la Reina Valera del 60 dice que la tierra estaba desordenada. La palabra no dice ahí sin orden, sino que dice desordenada. Y vamos a explicar eso dentro de un momento. Ya en el enlace, la palabra I, la letra I, quita la idea de la creación haya sido creada por largos millones de años, puesto que es un enlace para explicar lo que sucedió en el versículo 1 de la creación. Tenemos que saber que los textos bíblicos siempre nos dan un plano general y luego explican los acontecimientos. Dios creó, tal como es comenzar a pintar un lienzo de lo que no tiene forma y está vacío. Él lo fue dibujando, tal como también un constructor. En primer lugar, construye la base, el fundamento de un edificio, y luego lo construye. La tierra, el versículo S2, se podría traducir mejor según el idioma griego. La tierra existía sin forma y vacía. Nada tiene que ver con desordenada o arruinada o destrozada. Nada tiene que ver con eso. Simplemente tiene que ver que cuando Dios creó, puso primeramente el fundamento, el lienzo, la base. Era plana, era lisa. Por eso es que se puede decir que estaba como desolada, vacía. No había nada. Y Dios comienza a crear desde esa plataforma, desde esa base, ¿verdad? Dice pues que la tierra existía sin forma vacía, donde las tinieblas cubrían el abismo y el espíritu se movía sobre las aguas. Así Dios habla y crea en existencia. ¿Por qué dije lo que dijo anteriormente? La palabra estaba es del hebreo allá, que significa existir. Es decir, la tierra vino a existir sin forma y vacía, donde Dios comenzó a crear los distintos aspectos de la creación. De esta manera, evitamos interpretaciones erróneas. Esta palabra también es usada de existir en estos otros versículos bíblicos, donde en ningún caso se describe caos, porque la idea que da la Reina Valera del 60 es como que hay un caos, que aquí ha habido un desorden, porque eso es lo que nosotros entendemos cuando escuchamos la palabra desordenada. Recuerden que las traducciones fueron hechas ya hace muchísimos años y que aquel entonces el significado de las palabras era uno. Según ha ido pasando, las palabras toman su otro sentido, por lo cual siempre es muy importante ir a los lenguajes originales, estudiar las palabras en su lenguaje original para ver qué es lo que esa palabra decía, estudiándola pues. Como dice allá, pues en este versículo, Dios extenderá sobre ella, fíjate qué bonito, el cordel de desolación y la plomada de vacío. Dios es creador, Dios es un constructor. Él utiliza
la plomada del vacío, el cordel de desolación. ¿Has visto los constructores, no? Cómo tienen un cordel, cómo tienen una plomada para ir construyendo. Así tomó Dios la tierra como un lienzo y comenzó la creación desde ahí. Y dice que lo primero que hizo, luz. ¿Qué es luz? Esta luz no es la del sol ni de las estrellas, pues estas se crearon más adelante. Esto es algo que no existía, pero que es necesario e importante para que el resto de la creación tome lugar. Dios puso de sí mismo en la creación para ponerle movimiento. La luz es algo que no era, pues Dios creó de la nada. Se nos dice que Dios es luz. De aquí en adelante, la vida cobra ritmo, cobra movimiento, el tiempo entra en función y así se comienza a ver la mano de Dios en acción y su poder de creación para crear, producir, hacer. La luz hace posible ver, ya que sin ella no hay nada. La ausencia de luz produce oscuridad. La luz hace visible lo que no se ve. Dios nos hace ver desde un principio lo importante que es la luz. Esto me hace recordar que en el tabernáculo los candeleros, los candelabros de luz tenían que ser perennes. Y todo esto, primero, lo que Dios puso en funcionamiento es luz. Maravilloso. Eso con el primer día de la creación. Y ahí podemos hablar, y cada uno de estos días podría ser una clase, hermano. El segundo día, creación de los cielos. Entonces Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos. Y fuera tarde y fuera mañana, el segundo día. Esto de tarde y mañana es como para darle énfasis que se trata de un día de 24 horas. La expansión se entiende como todo el firmamento, todo el espacio del universo, y a la vez hace mención de separar las aguas. Ojo, que todo este firmamento y todo este universo todavía está vacío, ¿eh? Dios lo va a ir llenando poco a poco. Pero lo primero que hace es que separa las aguas que estaban sobre todo el firmamento. Separó las aguas de las aguas. Es decir, la tierra quedó bajo una cúpula de agua. Agua abajo y agua arriba, por debajo de la tierra. Y agua por debajo de la tierra y por encima. Lo que luego queda bien explicado en lo que sucedió, ¿os acordáis? Vamos a ver en el diluvio del capítulo 6, universal, que se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas del cielo, y se detuvo la lluvia del cielo. Es decir, cuando sucedió el diluvio, las aguas que estaban debajo de la tierra subieron, y las aguas que estaban debajo de la tierra bajaron, mucha lluvia, y quedó un total colapsado, una catástrofe universal, anegada totalmente de agua, porque hasta ese entonces no había lluvia. La tierra salía como una especie de un mist que mantenía las cosas frescas. En aquel entonces no había lluvia. Y se dice que la tierra en sí era como un vivero, con una cúpula protegida. Era algo maravilloso en un principio. Entonces, y es lo que tenemos, ¿no? También es de mencionar que Dios en este instante hace posible la existencia del oxígeno, la atmósfera terrestre. Pablo escribe a los Corintios y nos habla de que Él fue llevado
al tercer cielo, que se reconoce como la morada de Dios a los lados del norte. Y el segundo cielo sería la expansión del universo. Y el primer cielo sería lo que conocemos como la atmósfera, y que Dios llamó cielo. Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Interesante, ¿no, hermanos? Veo que están poniendo mucha atención. Espero que estén entendiendo. Si no, de Hermanito, nuevo. disculpe que lo interrumpa. Hay una pregunta en el chat. Ok, El hermano Samuel puso alguna respuesta, pero quisiera comentársela. sí, El hermano Víctor puso siervo. ¿Por qué dicen que también Génesis significa origen? sí, también principio, orígenes y comienzo. Principio, orígenes y comienzo. Son sinónimos. No obstante, la palabra más precisa de Génesis es principio, porque te manda un punto inicial. Y si hay un punto inicial, pues tiene que haber un final, ¿sabes? Si hay un 1, tiene que haber un 2, un 3, un 4, un 5. Decir la palabra orígenes es un poco más llano, tal como comienzo. Son palabras que te dan a entender comienzo aquí, comienzo allá, pero no hay un principio. La palabra más exacta para Génesis es principios, el lugar, el momento de principios. Muy bien, tercer día, creación de la tierra, la vegetación y los mares. Es en este día que Dios estuvo altamente obrando en su creación. En dos ocasiones se menciona Dios dijo. Entonces dijo Dios, júntese en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco. Y fue así. Y llamó a Dios lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno y dijo Dios, produzca la tierra su vegetación. El Salmo 104 dice, Él estableció la tierra sobre sus cimientos para que jamás sea sacudida. La cubriste con el abismo como con un vestido. Las aguas estaban sobre los montes. En el orden de eventos, los primeros organismos creados fueron las plantas, pero la forma en que Dios creó fue de hacer un árbol maduro, no semillas, listo para reproducirse en su misma especie. Todo tenía que reproducirse dentro de su misma especie, y esto es muy importante de entenderlo hasta hoy en día. En la creación no hay un lugar para la evolución que busca de especies que produzcan fuera de su propia especie, ya que todo ha de reproducirse dentro de un mismo género. A esto se le llama una reproducción horizontal. Por ejemplo, los perros, al cruzarse, producen distintas clases de perros, las razas de perros, pero no dejan de ser perros, siempre son perros. Los evolucionistas dicen que se producen cambios verticales, es decir, un gorila se puede convertir en un hombre, porque es lo que dicen, que un gorila se puede convertir en un hombre, ¿verdad? Un traspaso horizontal. La Biblia dice que no, que todo se produce dentro de su mismo género. Y dice que esto sucede a través de millones de años, pero que les hace falta siempre el eslabón perdido. Ese paso de pasar de una especie a otra especie. Imposible. Ese enlace que según la creación de Dios no es posible, pues Dios ordenó que todo se dé dentro de su misma especie. Los pájaros producen distintos géneros de pájaros. Los gorilas producen gorilas. Las focas producen focas. Y se nos habla también de la vida vegetal
y de los árboles, que en este manto verde de vegetación que comienza a cubrir la tierra, este es un lugar interesante donde los evolucionistas y los creacionistas comienzan a estar en desacuerdo. Así que tenemos la creación de los primeros organismos vivos, la vida vegetal, los árboles, la vegetación. Los evolucionistas dirían que no, que el sol tiene que venir primero, porque las plantas y los árboles y la vegetación necesitan la fotosíntesis del sol, y que las aves y los seres vivos, los insectos, tienen que venir antes que las plantas porque necesitan la polinización, etc. Pero aquí el orden de los acontecimientos en Génesis 1. Los primeros organismos vivos que Dios crea son las plantas. Ahora bien, si se necesitaran millones de años para llegar a las aves y los insectos y el sol, las plantas habrían extinguido. Pero entendemos que se trata de 6 días solares normales. Así que creo que las plantas bien pueden sobrevivir 24 horas. Aunque lo había dicho antes, la luz está presente. Tenemos que todo mundo de árboles tiene que multiplicarse bajo su propia especie. Es decir, es de notar que el ADN que puede reorganizarse dentro de una misma especie, y así es como terminamos con razas diferentes, pero los evolucionistas dicen que el ADN se puede transformar y crear algo completamente diferente, donde un mamífero marino, por ejemplo, se convierte en una criatura terrestre. ¿Has visto las cosas de los evolucionistas, ¿no? Que sale una especie de, de sapo de las aguas y se convierte en un animal terrestre. No se ha dado nunca. Es contrariedad a lo predispuesto por nuestro Creador. El cuarto día, que tiene que ver con la creación de los astros celestes. Ahora bien, en el primer día Dios dijo, sea la luz, en singular. En el cuarto día, aquí dice, entonces dijo Dios, haya lumbreras, plural, luces. En el primer día la luz que Él creó era una fuente de luz, una energía. No era el sol, no era la luna, no eran las estrellas. No es Dios mismo, pues Él dijo, sea, cuando Él ya existía. Pero para el cuarto día, Él reemplaza esa fuente de luz con las luces de la expansión. La expansión ahora se refiere a la expansión mayor del universo. Él coloca el sol, coloca la luna, los planetas, todas las lunas, todas las estrellas por todos lados. Un generador de luz y un reflector de luz. Y las estrellas de la expansión. A mí me encanta con respecto cuando escribe esto, ¿no? Que dice que hizo el sol, la luna, y dice, y también las estrellas, como que fuera una cosa simple. Se trata de todo el universo, todas las galaxias. Tremenda la creación de Dios. Es de hacer notar que Dios nunca quiso que el hombre adorara a los astros, como lo hicieron las culturas antiguas, ¿no? La historia de la humanidad se ha lanzado a adorar la creación en lugar del creador. La religión hindú, por ejemplo, rinde culto a Aditi, madre de los dioses del sol y la luna, Mintra y Varuna. Los esquimales adoran al espíritu del sol. Los mayas adoraban al dios del sol. Los aztecas también. También hay dioses del sol en la cultura japonesa. Y la lista sigue de más y más y más. Llegamos al quinto día. Aquí se crean los peces, los monstruos marinos y las aves. El Salmo 104 dice, he allí el mar, grande y anchuroso, en el cual hay un hervidero innumerable de animales, tanto pequeños como grandes. Los peces, los grandes monstruos marinos, las aves, de nuevo, el orden de eventos no concuerda
con el orden de los evolucionistas. Pero sabes, hemos de gozar de nuestra naturaleza que Dios creó. Y una de ellas, pues son los pájaros, ¿no? Las aves. Qué bonito, qué maravillosos colores. Su cantar de distintos pájaros. El famoso teólogo británico John Stott fue un amante y un observador de aves. Él solía viajar mucho a España y a Costa Rica para este efecto, para gozar de los pájaros. No es por nada, pero quizás una de las cosas que más me gusta de Costa Rica es la variedad de pájaros que se ven. Qué maravillosa de pájaros. ¿Cómo conviven contigo por las mañanas? Es que están allí en la ventana. Es algo impresionante. Pero tú y yo somos más importantes para Dios, más que las aves, por lo cual entendemos que no somos un accidente de la naturaleza, más bien una creación de Dios. Cuán numerosas son tus obras, oh Señor. Con sabiduría las has hecho todas. Llena está la tierra de tus posesiones, y allí el mar grandes y anchurosos, en el cual hay un hervidero innumerable de animales, tanto pequeños como grandes. Allí surcan las aves, y dice también, y Leviatán, que hiciste para jugar en él. A mí me llama mucho la atención esto de esta figura, de este animal Leviatán. Es una criatura marítima gigante, también mencionada en Job, del cual se dice que era imposible pescar este pez, imposible pescarlo. Y este Leviatán pues, viene a ser un tipo de dinosaurio, ¿no? Sexto día, para ir terminando. La creación de los animales y el hombre. Los animales según su género, que también se crearon los dinosaurios terrestres. Hoy día encontramos fósiles de dinosaurios. Para obtener fósiles, una catástrofe tiene que haber sucedido para que se produzca. Según los creacionistas, esto sucedió de manera instantánea en el diluvio universal. Los evolucionistas dicen que fue un meteorito que golpeó la Tierra. Otro hecho a tener en cuenta es el tamaño de los dinosaurios. Muchos de ellos no eran grandes, más bien del tamaño de una oveja. En Job 40:15 también vemos otra criatura de tipo de dinosaurio. Dice allá, he aquí ahora Behemoth, al cual hice como ti, que come hierba como el buey. He aquí ahora su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Y mueve su cola como un cedro. Mueve un cedro, es un árbol gigante. Y este animal mueve esa gran cola para todos lados. Entre tejidos están los tendones de sus músculos, sus huesos, sus tubos de bronce, sus miembros como barras de hierro. En algunas Biblias, al lado de Behemoth, encontrarás una letrita que te dice lo que pudo significarse. Y te parece que ellos identifican que a lo mejor fue un hipopótamo. Contexto, hermanos, contexto. ¿Has visto algún hipopótamo con una cola larga? No, no puede ser un hipopótamo. Es una especie de dinosaurio grandote de esos que existieron. Así que es hermoso todo esto, sí. Ahí termina todos estos días de la creación. Y no sé, ¿qué les ha parecido hasta aquí? La creación de Dios. ¿Les ha parecido claro? ¿Está bien entendido? ¿Los he confundido? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Que a mí me parece más viable, me pueden decir, la teoría de los evolucionistas, porque tuvo que haber un montón de años entre medio. Lo que simplemente estoy tratando de transmitir es la responsabilidad de tomar la palabra inspirada por Dios, que es la que al final pues nos puede dar vida. Sigamos adelante pues. Génesis capítulo 2.
Ahora bien, algunas personas se confunden con el capítulo 2 porque parece que son dos historias de la creación. Pues no, lo que hace el capítulo 2 es volver para darnos detalles de las cosas ocurridas, ya que el capítulo 1 no se detiene para darnos detalles. Así que ahora regresamos en la historia y se nos dan detalles ampliados y comentarios sobre algunos, pero no de todos los detalles del capítulo 1. El propósito no era un ordenamiento de eventos, ya que no se puede leer este capítulo de forma continua, ya que no se, este capítulo, ya que los versículos 4 y siguiente te resultaría difícil entender cómo esto complementa el capítulo 1. Así, por ejemplo, en el capítulo 2 aprendemos cómo Dios creó al hombre a su imagen. Del polvo de la tierra lo formó. En el capítulo 1 aprendemos que creó el hombre a su imagen. Pero en el capítulo 2, a medida que avanzamos, se nos muestra que esto también tuvo lugar en un lugar llamado Edén. Este jardín paradisaico para el cual Dios creó al hombre. No tenemos nada de eso en el capítulo 1. Aprendemos que Dios creó al hombre a su propia imagen. Y luego aparece esto, varón y hembra los creó en el capítulo 1. En el capítulo 2 conocemos que el varón y su mujer eran Adán y más tarde a Eva. Así que el capítulo 2 es un comentario ampliado de lo que es el capítulo 1. Ahora, volvamos a esta idea de lo que significa ser creado para un paraíso. Hay dentro de todos nosotros el anhelo, el anhelo de un paraíso para el cual fuimos creados. Podemos leer estos versículos que dicen: Jehová plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. También el árbol, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto es más fascinante porque era un lugar dentro del globo terráqueo, un lugar que está al oriente, según lo que se nos indica, un gran paraíso, un jardín del Edén, en el cual ahí Dios hace crecer, imagínate, árboles que eran deleite para verlo, un deleite de árboles. Y también hace pues estos otros dos árboles significantes, ¿no? Edén significa delicioso. Era un lugar hermoso. Es un lugar donde nos gustaría estar. Y Dios no solo plantó este jardín, sino que a pesar de que Él había creado todos los árboles, toda vegetación en la tierra, la Escritura indica que Él escogió árboles particulares y vegetación particular, árboles que eran agradables a la vista. Era un lugar hermoso y árboles que producían frutos que eran buenos para las papilas gustativas. De seguro que nos gustaría vivir en un paraíso. Dios colocó a Adán en este hermoso jardín paraisaico. Es un paraíso para el cual fuimos creados. De verdad que por todas partes del mundo hay lugares hermosos de vegetación, de plantas. Yo te animo a que siempre, a todo lugar que vayas, procura darte un paseo, una caminata entre las montañas y adorar a tu Dios por lo grandioso que Él es, los árboles, las plantas, la vegetación, los insectos, los pájaros, todo maravilloso. Pero dos árboles salen a relucir aquí, ¿no? El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué pasa con estos árboles? Bueno, el árbol del conocimiento del bien y del mal fue la manera en que Dios estableció la responsabilidad moral desde el primer día. Tú y yo fuimos creados a su imagen, fuimos creados como seres con libre albedrío. Adán
podía amar a Dios o elegir no amar a Dios. Podía escoger obedecer a Dios o no obedecerlo. Adán podía elegir ir por el camino de Dios o elegir su propio camino. Y todo tenía que ver con el árbol de conocimiento del bien y el mal. Y ese fruto prohibido, ese era el árbol del que más adelante en el texto Dios le dice a Adán y Eva, pueden disfrutar de todo lo demás, incluso comer libremente hasta el árbol de la vida, pero no tomen el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y esto se le llama responsabilidad moral. Somos creados con libre albedrío, somos creados con elección, pero somos moralmente responsables de las elecciones que hacemos. Así que llegamos al capítulo 3 y aquí encontramos el pecado, ¿no? El árbol de vida era una realidad en el jardín del Edén. Cuando Adán peca, son desterrados del jardín del Edén y luego dice en el capítulo 3 que fueron protegidos para que no comieran del árbol de la vida. El ángel, el querubín, tenía una espada llameante que los protegía de no comer del árbol de la vida. Es obvio que será de gran peligro que en su estado caído que comiencen de este árbol. Pero esto les podría hacer vivir por siempre en un estado caído. Así que fueron desterrados, sacados del jardín. Y así abrir camino para que Dios pusiera en marcha su plan de redención para la humanidad y no vivir por siempre un estado caído, ya que fuimos creados para vivir en el paraíso. Eso es cierto, hermano. Tú y yo, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, hemos sido creados para que un día gocemos del nuevo paraíso de Dios. Pero vivimos ahora en un lugar de perdición, en un paraíso perdido. Vivimos en un mundo posterior a Génesis 3. Vivimos en un mundo caído, azotado por el pecado y la rebelión. Somos descendientes de Adán, heredamos una naturaleza pecaminosa y todo eso explica el porqué de los dolores, el sufrimiento, la enfermedad, la muerte y el derramamiento de sangre existen en nuestro mundo actual. Debemos aceptar esa realidad, hermano. Vivimos en un lugar de perdición, en un paraíso perdido. Pero algo nuevo nos espera en Apocalipsis 20. No solo llegamos al final de la Biblia, sino que también nos encontramos con este misterioso árbol de vida de nuevo. Apocalipsis 12 dice, me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle. Y a uno y al otro lado del río estaba ¿el qué? El árbol de la vida, que produce 12 clases de frutos, dando cada mes su fruto. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Hermoso. Y antes en el capítulo 2 de Apocalipsis, se recuerdan cuando estudiamos las cartas a las iglesias, uno de los premios que le da a una iglesia es, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Así que por eso les digo, otra palabra para decir cielo, pues es el paraíso que Dios ha creado para nosotros. Así que la realidad es que estamos entre dos paraísos. El paraíso para el cual fuimos creados y el paraíso que Dios tiene preparado para nosotros en la era venidera. En el libro de Apocalipsis tenemos una pequeña visión de ese nuevo paraíso, ¿verdad? Cuando dice el texto, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra, o sea, lo que hemos estado viendo, la creación, van a pasar. Va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, y el mar ya no existe. Ya no habrá más noche y no tendrá necesidad de luz. O sea, en este caso, ya no hay necesidad del sol ni de la luna, porque entonces el Señor Dios iluminará todo y reinará por los siglos de los siglos. Y eso es, gloriosamente, lo que nos espera.
Maravilloso, ¿no? Bueno, pues no quiero seguir adelante. Quiero parar aquí. Siempre me gusta parar después de una hora de hablar. Y nada, dejarlo aquí de momento y seguiremos la próxima semana. Lo que nos falta es analizar la mentira de la serpiente para con Eva y Adán. ¿Cómo que se dio eso? Pero ¿qué tal, hermanos? ¿Qué les pareció este evento de la creación? ¿Qué me pueden Todavía decir? una pregunta en el chat. Yes, Dice una pregunta, disculpe, es del hermano Víctor. ¿Cuáles serían los monstruos marinos actualmente? lo conozco, no hay ninguno. Estos dejaron de existir, ¿verdad? Ahora lo único que hay son, pues, peces grandes, peces muy grandes, tipo ballenas, chacalotes, pero de esos monstruos ya dejaron de existir con el diluvio. Yes, very good. Más preguntas, por favor, comentarios. ¿O qué te ha parecido? ¿De acuerdo, desacuerdo? Recuerda que Dios te dio libre albedrío y eres responsable por lo que tú tienes en tu creencia, ¿verdad? ¿Qué tal? Coméntenme. ¿O les pareció fascinante, interesante? ¿Ha ahondado? ¿Qué tanto ha ahondado en tu conocimiento? ¿Verdad? Sí, María, dime. Hola Adelante, María. hermano, hola hermanos, Sí, buenas noches, Dios les bendiga. Oiga, nada más algo que ahorita estoy así como que entendiendo. Ya había escuchado que todos tenemos libre albedrío, pero entonces quiere decir que Adán y Eva también tenían ese libre albedrío cuando por ahí conversaron con la serpiente. O sea, ya sí, desde entonces existe ese libre albedrío. así es, correctamente. Estás en lo cierto, María. Ah, ok, yo pensaba o tenía la idea que en ese tiempo, no Mm, existía, bueno, así lo imaginaba, pero ahorita, sí, no, porque el hecho de que ya, pues eso viene más adelante, ¿no? La serpiente primero le causa duda a la mujer y le hace ver de que, oye, no, eso no es así. Verás que los ojos se te van a abrir y que vas a ver que va a estar bien, que vas a ser como Dios. Entonces ella toma la decisión de tomar ah, del árbol. ok. Ella toma la decisión. Y no solamente lo hace eso, sino que también le da a su marido, a Adán, que lo coma también. Así es, María. Gracias. Muy buena Gracias. pregunta, María. Sí, gracias. Alex, cuéntanos. Alex Sánchez. Mi hermano, ¿cómo está? Bien, bien, Dios Alex. le bendiga, un gusto verle. Bueno, primero, hermano, una disculpita, no me pude conectar a tiempo porque se me recortó un poquito ahí el tiempo, pero me conecté y ya mañana si mandan la grabación, pues voy a terminar lo otro. Gracias. Recuerda que la semana pasada, hermano, yo le pregunté sobre Génesis 2. Exacto. Estuve leyendo un poquito ahorita lo del material que enviaron para esta clase, Sí. pero da nada más referencia donde dice que son, digamos, como los años intermedios o años que no explica Génesis. Pero después ahí, No, pues te perdiste la clase, Alex, hombre. no, es que me ocupé, Y mi amado hermano, claro, hombre. me ocupé, Sí, sí, sí. pero no, de hecho Fíjate que, he y estado leyendo Génesis. precisamente por ti, pues me tomé pues explicar eso bastante bien. Sí, Cuando no, dice, te lo digo rápidamente, ok, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Eso es lo que tú tenías, ¿no? Esa es la sí, traducción de Reina Valera del 60. Si ok, pones, si pones una otra versión bíblica, como que lo que es la Reina Valera, como que es la Biblia de las Américas, te vas a dar cuenta de que esto se traduce de una mejor manera. ok, De- es decir, el versículo debería de decir, y la tierra existía sin forma y vacía.
Ah, ok. Es decir, cuando Dios creó, Él creó la tierra o todo de una forma plana, desolada, vacía, sin nada. Ah, Y es ok, por muy eso bien. que después de eso, Dios empieza a construir, a separar las aguas, empieza a poner la vegetación, a poner los peces, las aves, se va construyendo lo que es los 6 días de la creación. Pero no Ah, es que ok. sí que la palabra que a uno lo equivoca ahí cuando se lee desordenada, pero Ah, ay, ok. hombre, que estaba Oh, mal, allí hubo alguna guerra, alguna explosión, alguna guerra con el diablo. No, es simplemente que la tierra existía sin forma y vacía. Y Dios, ok, muy bien. y Dios le empezó a llenar, Alex. Muchas gracias. Ok, bueno, ya esta pregunta para terminar, mi amado hermano. Este, ya ve que la Biblia nos habla que Satanás fue expulsado del cielo cuando se rebeló contra Dios, que quiso ser igual a Dios. La pregunta mía es, cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, ¿el diablo ya había sido expulsado o él pecó con Dios después de que Adán y Eva fueron creados o fue antes de que ellos fueran creados? Pues la ocurrencia del tiempo, pues no te podría decir algo con exactitud, ¿no? La Ok. cuestión es que de repente la serpiente aparece en el huerto del Edén. Ok. O sea que una cosa hay que tener muy presente aquí, de que después de la creación, el Adán y Eva, a ellos se les dio la orden de multiplicarse, de procrearse, de, de gobernar, de reinar en todo aquello que se les había dado, ¿no? Y en ese Ok. periodo es que se cree que Satanás es lanzado del cielo Ok, muy bien, aparece, bien. y aparece por el jardín del Edén. Yes. Ok, mi hermano. Ok, muchas Very gracias, good. hermano. Dios le bendiga. Vale, ¿quién más? ¿Quién más? Otra pregunta. Aquí hay Hermano, unos en el Sí, chat. adelante. Sí, ya vale. sí, hermano, una preguntita. Es, digamos, hay algo que tal vez se puede relacionar con los 6 días. Bueno, hay un pasaje bíblico, el 2 de Pedro 3:8, que dice que, pero amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, para Dios no es nada imposible. Él puede hacer todo en un solo día, porque Él es todopoderoso. ¿Tiene alguna relación? Ya lo expliqué, ya lo expliqué. Lo que pasa es que no pusiste atención, Roberto. Ya no pusiste atención, Roberto. Qué lástima. Sí, pero digo yo, porque Esa es una símil, es una comparación, ¿verdad? Eso no quiere decir que para Dios todos los días son como 1000 años. es No, correcto, sí. no. Simplemente eso es una comparación que está haciendo una símil entre lo que para Dios es tal cosa como es, pero simplemente para verlo. ¿Por qué? Porque para Dios Él existe fuera del tiempo. Nosotros vivimos en el tiempo. Dios es eterno. Very good. Muy bien, gracias, don Roberto Méndez. Más cositas. Aló, aló, aló. Alguien más que se anime. ¿Qué te ha parecido, Carlos? Hay tantas personas. Yo espero que lo hayan entendido todos. Léanlo. De verdad que a mí no me molesta si me escribes a mi WhatsApp o a mi correo electrónico con alguna pregunta interesante o cauciosa. Eh, deciros que yo he tomado la postura de creer que los días son de 24 horas, pero que hay muchas iglesias evangélicas que creen que son millones de años. Cada quien es responsable de cómo uno interpreta la palabra de Dios. Y es muy importante como saber respetar sobre todo las leyes de interpretación bíblica. Eso nos llevará muy, muy lejos. Pues hermano, yo espero que les haya gustado
Lo que nos ha quedado por cubrir es la intervención de la serpiente engañando a la mujer. Y una de las cosas que me llamó a mí mucho la atención es que ¿por qué él escogió a la mujer y no al hombre? ¿Te has dado cuenta de eso? Que él pues se dirigió a la mujer y no al hombre, como pasándose por alto lo que Dios había hecho, ¿verdad? Esa serpiente más astuta que todos los animales del campo que el Señor había hecho. Y le dijo a la mujer, y ella aparece Satanás, con todas sus gracias. Es bien curioso, es algo muy, muy importante de poder desatar. Yo quise dar en este estudio aquí 4 diferentes mentiras con la cual pues Satanás, la serpiente, hace que le miente a la Eva, ¿no? Lo primero es que le produce la duda. Eva, Dios no quiso decir eso. La serpiente le dice a Eva, ¿de verdad Dios os ha dicho eso? Que no comas de ningún árbol del huerto. Mentira. La duda es del diablo. Siempre que alguien te quiera meter a ti duda en tu mente, es del diablo. La otra es no solo meter la duda, sino que, oye, lo que te han dicho es mentira. ¿Cómo va a ser que vas a morir? No, al contrario, al contrario. La tercera, cuando le dice, ah, ¿sabes qué cosa? Claro, sino que Dios sabe que el día que lo comáis de él, se te abrirán los ojos, se te abrirán los ojos. ¡Wow! Es como, mira, estás engañada, podrás ver lo que realmente es. Y empieza a desatar en la mente de Eva, pues, toda esa duda, ese engaño, esa incertidumbre. Oye, realmente puedo volver a ver, puedo llegar a ver. Y la cuarta mentira, pues, de que habla, él te le dice, oye, mira, si es que vas a ser como Dios. Eva, no morirás, se te abrirán los ojos y serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Génesis 3:6. Bueno para comer, deleite, deleite para los ojos, deseable para alcanzar sabiduría. Es interesante. En cierto modo, se alinea con lo que dice Juan en su primera epístola, que habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Después de la caída del hombre, Dios nos da la primera promesa del Redentor en Génesis 3:15. Génesis nos muestra que Dios traerá al mundo, a través del linaje de Abraham, su simiente redentora. Así que en Génesis 3 aparece la caída, pero también aparece el plan redentor de Dios. Y así pues termina con esta lección. Hermanos, espero que les haya gustado. La siguiente semana pues vamos a ver el resto de Génesis y espero que nos podamos movilizar un poco más Hermanito, hay deprisa. otra pregunta en el chat Ok, good. de Patricia. Sure. Dice, ¿por qué los científicos dicen millones de años y cuando se habla de la creación dan otro tiempo? Bueno, la creación de la Biblia nos habla de 24 horas. No obstante, hay creacionistas progresistas y los evolucionistas que para encajar las cosas necesitan tiempo. Ellos no pueden encajar que las cosas hayan sido en 24 horas, que las cosas fueron evolucionando poco a poco. Y para eso se necesita millones y millones de años. Lo que pasa es que ellos son teorías porque nunca se ha logrado demostrar ese eslabón perdido. Mucha gente hoy día en las escuelas pues toman como que es cierto que el hombre viene del mono. Te tienen dibujos que te plantean cómo
el mono empieza a ponerse de pie y a ponerse erecto hasta que empieza a caminar como un hombre. Jamás eso se ha dado. Es simplemente una teoría. ¿Por qué viene esa teoría? Porque Darwin, paseando ya por los Galápagos, en aquellas islas a las afueras de Guayaquil, Ecuador, pues vio que había animales rarísimos, que había animales como que estaban entre una cosa y la otra, que salían del mar y tomaban como que eran de una forma rarísima. Si tú alguna vez vas por los Galápagos, vas a ver animales rarísimos ahí. Y entonces se le ocurrió a Darwin de que tiene que haber un momento, a través de muchos millones de años, de que lo que está en el agua sale y toma forma de animal terrestre, pero que se requiere muchos años. Y entonces, ¿qué? ¿Dónde está eso? No es factible. No, nunca se ha dado. Así que, para decirte otra cosa, Patricia, para mí es otra artimaña del enemigo, del diablo, porque el diablo siempre busca de engañar, de mentir, y lo primero que hace es destruir la palabra de Dios. Y él busca destruir lo que Dios dice en su palabra. De nuevo, nosotros como cristianos no somos científicos, no somos biólogos. Hay tantas cosas que nosotros le debemos a la ciencia y a la biología, uf, sobre todo pues en el ámbito de las medicinas, ¿no? Es maravilloso lo que nosotros hoy podemos obtener. Debido a los científicos a la ciencia podemos ahora observar las galaxias y las estrellas que están pues más allá de lo que el ojo puede permitir. Así que hay un intercambio de cosas, pero en esto sí que hay mucha diferencia entre la postura creacionista y la postura evolucionista. Es muy fácil caer ahí, muy fácil. Yo llevo estudiando este tema por muchos años y estuve con un profesor de teología que creía en la evolución y tenía unos cuadros de comparación tan interesantes que casi me voy por ahí, porque me parecía muy peculiar, muy interesante. Pero es mejor quedarse con lo que la Biblia dice y fe, ejercitar fe. Y aunque el mundo diga lo contrario, yo voy a creer en la creación de Dios y no en la creación por sí misma, por un hecho de un accidente. Porque todo lo que te explican es por un accidente desde un principio hasta el final. Que fue un accidente todo. De repente llegaste a ser. No, jamás. Yo mismo, la estructura humana es tan compleja que tenemos la huella digital de Dios en todo lo que tenemos. Así que espero que, no sé si te he contestado tu pregunta, Patricia, pero te agradezco por haberla hecho. Muy bien. ¿Alguien más? Interesante, ¿no? Esta vez no hemos escuchado de Sarai, de Soledad, de Ivonne, de Edgar. Hombre, hay tanta gente, ¿verdad? Les agradezco mucho, hermanos. Yo creo que Roberto está por ahí. Sí, aquí estoy, hermano. Vamos terminando. ¿Qué te parece? Sí, claro que sí, hermanito. Sí, muchas gracias a todos que nos acompañaron, ¿verdad? Y el hermanito Marcos Conde se encuentra por ahí. Venga, venga, aquí Bueno, estoy. a ver Vale, te escuchamos, te escuchamos. Ya, si nos... comenzamos. Sí, 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 que comenzamos. nos despidan en Hola, oración, hermano. ya. Inclinemos nuestro rostro, Señor de reverencia. Padre Santo, Padre de la Gloria, es mi Señor.
Gracias te damos, Señor, por este maná, Señor, que tú nos has dado, Padre Santo. Guarda, Señor, tu palabra en nuestros corazones, Señor, y que los hermanitos que no estuvieron hoy, pues, busquen, Señor, lo que está, Señor, en la grabación de YouTube, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias te damos, Señor, por nuestros maestros, Señor, por nuestros hermanos, Señor, bendice a cada uno de ellos, Señor, a los que estamos representando, Señor, nuestros hogares, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.